Bendito el Señor porque nos hace ir a la palabra de verdad en la cual depositamos con confianza todo lo que significa nuestras expectativas y en la cual podemos sostenernos firmemente para poder marchar de buena manera. Esa roca inconmovible en la cual podemos construir con la confianza de que el Señor está no solamente encargado de poner ese fundamento confiable que se llama Biblia, sino también que nos encarga el correcto material que es necesario, que es indispensable para lo que significa la construcción. Le invito a ir, usted sabe, estamos allá en 1 Corintios, capítulo 12, aprendiendo tanto sobre lo que significa esta realidad que el Señor ha reflejado en cuanto a los dones espirituales y la oportunidad que Él nos entrega a nosotros, tal como lo hizo con los corintios allá, de conocer qué es lo que Él piensa, cómo debe manejarse, cómo debe llevarse adelante. Y en particular, a partir de la semana anterior, estar compartiendo sobre la belleza de la iglesia, el marco en donde Dios desarrolla los dones, el propósito por el cual existe precisamente esta oportunidad que tú y yo tenemos para servirle y para servirnos mutuamente, para edificarnos el uno con el otro. Permítame comenzar así. A finales de la década de los 60, Philip Rieff, un importante sociólogo de la Universidad de Pensilvania, propuso una idea para entender la cultura que se estaba gestando en su época. Y lo hizo a partir de la realización de un esquema en donde estuvo estableciendo parámetros que determinaban características de individuos a lo largo del tiempo que fueron manifestando a través de sus actos, a través de las acciones de su propio carácter, las prioridades de su tiempo. Entonces, a lo largo de la historia, él estableció diferentes tipos de hombres que de alguna u otra manera reflejaban lo que era común en la época donde ellos vivían. El primer individuo manifestado es el llamado por Rieff como el hombre político, que es propuesto básicamente por la mentalidad de Platón y Aristóteles, que se caracterizaba por encontrar su identidad en el marco de la polis o ciudad, su práctica, su anhelo de convivencia y coexistencia asociado a la realidad de una ciudad. Es decir, el hombre se dedicaba a una vida pública, la sociedad era su prioridad y precisamente eso era lo que definía su ser. El hombre político estaba profundamente comprometido e inmerso en lo que se podría llamar como la vida cívica comunitaria. Luego del hombre político, él notó este segmento o esta derivación a la realidad del hombre religioso, caracterizado allá fundamentalmente en la época de la Edad Media y que reemplazó al hombre político. Su identidad, prioridad e intereses estaban en el cristianismo. Así que en vez de pensar en la ciudad a nivel general, su foco estuvo puesto de manera específica en lo que era la realidad de la iglesia, la realidad de las misas, la realidad de las fiestas o las liturgias de la época. Y encontraba en el marco de la iglesia su gran expectativa, su gran definición. Más tarde, con la revolución industrial, vino lo que él llamó el hombre económico, que influenciado fuertemente por todo lo que aconteció en aquella época, encontró su identidad producto del trabajo y sus finanzas. Si se le preguntara a ese hombre cuál era la realización de su vida, posiblemente respondería: tener un trabajo que me genere lo suficiente para poder sostener las necesidades de mi familia, darle una estabilidad económica a los míos. Ahora bien, hasta ese punto, en lo que significa la segmentación que ha hecho este sociólogo, podemos notar que el hombre en la práctica tenía un punto en común, y el punto en común tenía que ver básicamente con la sociedad, con la comunidad, con esta expectativa que le generaba vivir asociado a una realidad en donde había un conjunto de personas que eran parte activa de su vida. Ahora bien, mirando cómo transcurre el tiempo, se nota que hay un cambio. Y ese cambio dio entrada a lo que Rieff llamó el hombre psicológico.
Su sentido básicamente se encontraba en su propia felicidad, en encontrarse bien consigo mismo. Su objetivo laboral y familiar tenía que ver con ser feliz y con hacer todo aquello que a él mismo le parecía aceptable o agradable. Obviamente quería sentirse feliz en la vida, vivir en comunidad, y eso para ese hombre era mucho más importante y relevante que adquirir una casa o en la práctica tratar de buscar la posibilidad de ser, es decir, empleado y ser constante en lo que significa una labor o un oficio. De alguna manera todo era filtrado a partir de aquello que le daba o no le daba contentamiento, aquello que le hacía feliz o no le hacía feliz. Entonces, puesto que habían ciertos asuntos que le generaban un cierto nivel de deuda, un cierto nivel de compromiso o incluso un cierto nivel de amarre a un lugar específico, bueno, básicamente el hombre psicológico trataba de alejarse lo más posible de aquella realidad. Aparte de eso, como la realización personal cada vez es más marcada por el individualismo, lo cierto es que se trata de alejar lo más posible de cualquier concepto de compromiso o relación formal con otros. Entonces, no necesitas ni comprar una casa, si puedes, por ejemplo, viajar a donde tú quieras, no necesitas contraer matrimonio porque de alguna manera eso te establecería específicamente en un lugar y te amarraría a lo que significa la realidad de una convivencia forzosa, como muchos podrían determinarlo. Entonces, de alguna manera, querías alejarte de allá, básicamente si te encontrabas en esta figura, en este tipo de hombre, que es el tipo de hombre que representa, bajo el estudio de este sociólogo, la comunidad en la que nos encontramos, la realidad en la que vivimos. No quieres una casa, porque esa casa podría significar estabilidad, podría significar básicamente tener que proyectarte a una familia con hijos y con nietos, y por cierto, no sería algo que tú quisieras considerar como un ancla para tu libertad. Y obviamente que puedes estar lo más lejos de la opción de compromisos en todo ámbito de relaciones. Estás muy contento con poder lograrlo, con poder realizarlo. A esta como visión podemos agregarle una segunda reflexión que hizo este hombre. Por un lado, la centralidad de lo sagrado de la cultura. Y cuando miramos lo que significa la definición que él trata de hacer al respecto, es mostrar en la práctica cómo aquello históricamente que tenía que ver con un intento del hombre por tener una razón de ser para tomar decisiones, una razón que era externa para ayudarle a tomar buenas decisiones, empezó a cambiarse básicamente para que ahora él fuera la propia autoridad para resolver lo que sería bueno o lo que sería malo en su propia vida. En la primera época del hombre, él determinó que se llamaba ya algo como un destino místico, el que estaba determinando las decisiones que el hombre tomaba, es decir, bajo un sistema sagrado que podía ser muy amplio, el hombre resolvía qué cosas podían ser moralmente buenas o malas para actuar. En la segunda noción, ya no tan mística, básicamente la fe era la que obraba bajo el sentido del cristianismo. Y los valores del hombre se fundamentaban y se justificaban básicamente en lo que la Biblia decía o lo que la interpretación de la Biblia era asumida por cada uno. De nuevo, aunque estas dos nociones eran parecidas porque había un concepto sagrado involucrado allá, la tercera noción hizo que todo fuese completamente distinto. De hecho, marca una transición en lo que significa cualquier concepción de un mundo precristiano o cristiano a lo que significa un mundo que puede ser conocido básicamente como un mundo individualista, en donde fundamentalmente las personas apelan no a algo fuera de ellos, sino a sí mismos para decidir lo que es bueno o lo que es malo. En términos concretos, una frase que encerraría eso sería básicamente: siguen su propio corazón, siguen las propias determinaciones de aquello. Riff dice, cito literal, la cultura y el orden son inseparables. Ninguna cultura se ha conservado a sí misma sin un registro del orden sagrado. La noción cultural que persiste independiente de todo o cualquier orden sagrado no tiene precedentes en la historia humana.
Y él dice, hay algo que ha pasado en esta época que es completamente distinto a todo lo que pasó antes. Siempre y sin importar cuál era la concepción específica de las personas, la gente tenía la creencia de que había algo sagrado que normaba y que de alguna u otra manera le ayudaba a determinar lo que debía hacer. Pero cuando llegamos a esta época, ya todo eso ha sido distorsionado o cambiado. Y esa es la cultura en la que estamos viviendo hoy día. ¿Por qué comprar una casa si no es tan valioso y podría de alguna manera desarrollar mi vida de la manera que yo quisiera? ¿Por qué tengo que estar 30 o 35 años pagándole a otro algo que yo podría disfrutar instantáneamente ahora en otro contexto? ¿Por qué podría yo entonces pensar en un tipo de relación que de alguna manera podría amarrarme a un sentimiento del cual quiero escapar en un momento específico y que me va a ser difícil tener que hacerlo? Porque de alguna manera estas personas piensan que lo instantáneo del placer momentáneo, lo instantáneo de la felicidad es algo bajo su concepción que puede ser suficiente. Una respuesta puramente pragmática que el hombre actual podría darte de por qué hace lo que hace podría ser básicamente estas. Es decir, no me gustan las deudas, no me gustan bajo ninguna perspectiva tener que dar cuentas a nadie de lo que hago, no me gusta ningún tipo de ataduras, me gusta mi libertad. Y cualquier cosa que implique una responsabilidad, prefiero sacarla de mí si puedo evitarla. Por lo tanto, tampoco me gustan los hijos. De alguna u otra manera, tengo una oportunidad preciosa de poder vivir la vida a mi manera. Y quiero mencionar eso porque de alguna manera la cosmovisión en la que estamos inmersos se destaca precisamente por esa realidad, una realidad que no está lejana a lo que francamente la Escritura nos enseñó. Una práctica tremendamente individualista en donde cada vez más el hombre quiere hacer lo que quiere hacer y sin importar los costos que puede tener para su propia vida y para la vida de otros. En el año 2020, Carl Trueman, que es un teólogo cristiano e historiador eclesiástico, escribió un libro, un buen libro, se llama allá El origen y el triunfo del ego moderno. Y esencialmente argumenta allí que nuestro tiempo y lugar actuales son moral y filosóficamente únicos, muy de la mano con aquello que le acabo de mencionar, que fue este estudio sociológico que hizo allá el hombre anteriormente mencionado. Y él menciona que la razón de por qué esta época y este tiempo es tan especial, tan particular y diferente a otras épocas es porque lejos de la existencia de la comunidad, lo que se hace tremendamente común y prima es el reinado del individualismo. Las implicaciones de aquello son tremendamente gráficas. Permítame compartir un ejemplo. Pensemos, por ejemplo, en la inmoralidad sexual existente. Ciertamente, el pecado sexual nos ha acompañado desde la caída del hombre y de ahí en más, sabemos, ha dejado una gran grieta tenebrosa, terrible, depravada. Sin embargo, esta expresión de rebeldía nunca ha sido tan aceptable, tan completa, tan extendida y tan celebrada como en nuestro tiempo. En el viejo mundo, bajo la concepción judeo-cristiana de la sexualidad, es cierto que el pecado existía, pero también es cierto que habían ciertas prácticas que eran asumidas dentro de la lógica de la oscuridad, básicamente pensando en la vergüenza, ciertas escenas de pudor que de alguna manera eran escondidas. ¿Por qué? Porque había una concepción de que habían ciertas cosas que no debían hacerse, ciertas escenas que deberían evitarse. Ahora, sin embargo, la comprensión de lo que significa la realidad bíblica de lo que es el género, la sexualidad o el matrimonio ha sido completamente distorsionada. Es vista en el mejor de los casos por el mundo con recelo, como algo que en vez de permitirte explorar tu propia libertad para hacer lo que quieras, te empieza a atar a ciertas pautas en las cuales no quieres estar. Al mismo tiempo, todo lo que implica una desviación sexual se asume como algo normal y tal vez incluso algo moralmente superior al punto de vista de lo que Dios había establecido. De hecho, antes nunca ibas a ver a personas que estuvieran dispuestos a marchar en nombre del orgullo por un pecado particular. Lo que claramente ahora puedes ver con notoriedad en diferentes fechas del año.
Truman, ilustra que nuestro tiempo puede ser básicamente determinado bajo una frase. Y la frase, seguramente la he escuchado en más de alguna ocasión, es esta: soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Ahora piensa en lo que significa esa posible plausibilidad, cuán seria, cuán real puede ser una afirmación como esa en nuestros días. Obvio, bíblica, biológica, racionalmente, lógicamente, esa afirmación francamente es absurda, es absurda. Sin embargo, para muchos tiene sentido. De hecho, tiene tanto sentido para algunos que estar de acuerdo con ella se ha convertido no solamente en una cuestión social, sino también una cuestión legal. La pregunta ya no es, como sería antes, ¿cómo puede alguien decir que es una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre? Sino que lo que vas a escuchar con mayor notoriedad es algo así como, ¿cómo puede alguien siquiera cuestionar que alguien pueda decir que es una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre? Y es que cada uno tiene derecho, bajo la cultura en la que nos encontramos, de ser lo que quiere ser. Es porque si tú determinas lo que es mejor para tu vida, tú puedes, bajo tu propia determinación, decidir qué es lo que eres, aunque vayas en contra de absolutamente todo. Vivimos en un mundo individualista. Es cada vez más claro que el énfasis de nuestra cultura está en la definición autónoma del individuo. La sociedad en que vivimos está formada por las ideas de que la persona es gobernada por sus propias determinaciones. Y yo debería decir con tristeza que no estamos ajenos de lo que significa la influencia de ese pensamiento en el marco de nuestro cristianismo, en la realidad de aquello que tú y yo estamos viviendo. Podemos ver el énfasis individualista ceder muchas veces en muchos que participan de las iglesias, en lo que se conoce como el relativismo moral. Cristianos que de pronto están relativizando las normas y las pautas de Dios, diciendo que esto no es tan malo como eventualmente otros dijeron en el pasado, señalando que esto no es tan pecado si lo haces bajo ciertos parámetros establecidos, obviamente lejanos a la moralidad bíblica. Tienes allá un montón de personas primando la decisión de cuál será la iglesia en donde van a participar, básicamente por el gusto de ciertas escenas que ven en las congregaciones. Si la música me llega y me provoca algo, si hay una emoción que me hace resaltar, bueno, ese es el lugar en donde debo estar. Y tristemente muchas iglesias influenciadas por esta lógica individualista lo que han hecho es básicamente convertirse en una escena que se ha generado al gusto del consumidor. Lo que la gente quiere es lo que la gente le damos. Es que esta experiencia individual no queremos coartarla, sino más bien queremos darle la posibilidad de que sea estimulada. Hay un montón de personas que están pensando que es una buena idea dejar de obedecer a Dios en directrices que Él ha establecido. Escogen su propia manera de resolver sus conflictos y disfrutan de recibir su gratificación material producto de los talentos naturales que ellos tienen, en vez de entregar voluntaria y sacrificialmente los dones que Dios le ha dado para el beneficio de sus hermanos. No sabemos, en muchas ocasiones, pudiendo saber el nombre de las personas que están sentadas al lado nuestro o en la misma fila. No sabemos cuáles son sus problemáticas, sus dificultades. No tenemos la menor idea de cuáles son aquellas cosas que les aquejan o les afectan. Y tristemente mucho de eso, deberíamos decir, si es algo que le sucede, tiene que ver con la influencia de este perverso individualismo. Queridos, eso no está bien. Eso no está bien. Porque no es la sociedad individualista la que debe determinar el accionar que nosotros como creyentes debemos llevar adelante. Y porque aunque veamos desde la misma historia de Caín esa tendencia a no hacerse responsable de su hermano, lo cierto es que eso no se presenta como una virtud, sino que se presenta como un error garrafal. Dios nos salva individualmente, por cierto, pero lo hace precisamente para que podamos comenzar a vivir una vida en comunidad, para que empecemos a demostrar la realidad preciosa de nuestro cristianismo en el marco de una familia espiritual, en donde tú y yo somos tremendamente útiles, en el sentido correcto que Dios nos ha dado. Asombra apreciar
cómo el Nuevo Testamento se encarga constantemente de hacer referencias plurales a los redimidos y no, es decir, particulares o individuales. Y ves allá cómo se trata a los cristianos de cristianos, a los redimidos de redimidos, al pueblo de Dios como pueblo de Dios, como una nación santa, llamados a ministrarnos los unos a los otros, a edificarnos los unos a los otros. De hecho, el clásico mandato de Hebreos, que seguramente has escuchado en más de alguna ocasión, en el capítulo 10, versos 23, 24 y 25, en donde resalta esta frase, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, no solamente es un ataque directo al individualismo, sino que va mucho más allá al simplemente participar de una iglesia. Tiene que ver con ser una iglesia, porque dice que debemos estimularnos los unos a los otros, al amor, a las buenas obras. Debemos francamente estar amonestándonos y exhortándonos, y eso implica relaciones constantes. ¿Cuánto más vemos que aquel día, el día de la venida del Señor, se acerca? No somos seres individuales, es decir, sin dirección en esta vida, tratando de forjar nuestro propio camino. No somos de aquellas personas que pueden pensar que es una buena idea seguir nuestro propio corazón o las determinaciones de nuestra vida. No somos aquellas personas que francamente no tenemos ningún tipo de información de que nos diga que somos soberanos, porque francamente no lo somos. No somos ni el dueño de nuestro destino, ni somos en la práctica quienes pueden determinar lo que va a suceder en 15, 20, 40 minutos o años. Francamente, sabemos que Dios tiene el control. Sabemos que Él es soberano, sabemos que Él es el Señor y francamente una particularidad que el cristiano tendrá a diferencia del mundo es que sabe a quién le tiene que hacer caso, sabe a quién tiene que escuchar y sabe que no hay error ni tacha en todo aquello que el Señor ha determinado. Y si Dios ha determinado que debe ser parte de una comunidad, que debe ser parte de la realidad preciosa de la mutua edificación, no debes perder ni debo perder un segundo más de aquel privilegio. Con eso en mente, permíteme pedir que vayas en tu Biblia a 1 Corintios capítulo 12. Y voy a leer desde el versículo 20 hasta el 26. Primero de los Corintios capítulo 12, versículos 20 al 26. La palabra del Señor dice así: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con Él se gozan. Acompáñame en oración. Bendito Dios, gracias por darnos la oportunidad de poder meditar en esta porción de tu palabra. Gracias, Señor, por cómo nos permites considerar a través de una verdad inconmovible aquello que debemos atesorar, aquello que debe ser parte de nuestros criterios, de nuestras convicciones, Señor. No estamos aquí, Padre amado, para asumir que nosotros somos los dueños de la verdad. Es porque francamente, Señor, tú lo has establecido, es porque tú la has determinado. Básicamente estamos aquí para estar en el lugar correcto, para seguir y escuchar la voz correcta, para poder movernos diferentes a lo que significa la cultura imperante y para poder demostrar por pura gracia tuya reflejada en nuestra vida que una vida distinta, una vida mejor, una vida llevada bajo tus parámetros es posible en medio de esta perversa generación. Señor, ayúdanos a desechar las concepciones individualistas de nuestra vida, en donde nos alejamos de aquella gran bendición de poder ser parte de esa realidad preciosa del cuerpo de Cristo, de esa realidad preciosa
de ser hermanos los unos con los otros en particular y disfrutar de lo que significa tu obra de santificación a través de ese marco glorioso que has diseñado. Bendito Señor, te rogamos abras nuestro entendimiento y te ruego, Señor, me ayudes a poder ser claro en la explicación de tu verdad. Oramos agradecidos. Amén. Amén. Permítame compartir con ustedes este primer punto de esta porción que vamos a estar analizando hoy día. Hablamos específicamente del proceder apropiado, que es lo que Dios esperaría que fuera parte de los hábitos de nuestra vida, de los hábitos de un creyente que establece la verdad de Dios como la norma de conducta y de fe de sus propios actos. Pablo hace una mención muy interesante al comenzar el versículo 20, algo que ha sido parte de la realidad que ya nos ha descrito en el contexto. Si vas allá al texto notarás que dice, pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y nota allá las apreciaciones claras que podemos sacar sobre un texto como ese. Obviamente hay un solo cuerpo y no hay chance, no hay oportunidad, no hay opción de querer ser otro cuerpo, de querer dividirte en varios cuerpos. La opción que tiene un creyente básicamente se reduce a el privilegio de ser un miembro dentro de un solo cuerpo, un miembro de muchos, un miembro de tantos que sabemos la palabra del Señor describe. Lo que nos hace mucho sentido en el contexto de esta frase que sabemos Pablo ya la ha mencionado en el pasado, es que lo que está haciendo ahora es poner un foco muy específico en esta idea de una unidad orgánica en donde el cuerpo está compuesto de muchos miembros y no hay escena para el individualismo. En la práctica existe una interdependencia en donde nos necesitamos el uno con el otro, pero bajo ningún parámetro existe el individualismo como la lógica en donde yo me salvo solo, yo básicamente hago lo que yo quiero, en donde básicamente yo empiezo a determinar lo que es mejor para mi vida y si puedo influenciarte, aunque esté lejos de la palabra, intento hacerlo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todas mis fuerzas. El cuerpo que describe el Señor expresa, por cierto, coexistencia, expresa armonía, expresa unidad. Y esto es básicamente lo que debería primar en la realidad de este cuerpo, en donde los miembros apuntan a esa ligación, a esa unidad, a ese sentido y concepto de funcionalidad. Y de alguna manera, si quisiéramos ilustrarlo de una manera clara, podríamos asumir que básicamente es como un coro que canta a voces en una armonía, en una unidad, la misma alabanza, la misma canción. De alguna manera eso es lo que el Señor esperaría que tú y yo entendiésemos. Y todo lo que nos ha dicho en el pasado básicamente tiene que ver con eso. Hay diferentes dones y cada uno tiene su propósito, hay diferentes miembros dentro del cuerpo y cada uno tiene su función. Pero todos cuando se juntan generan esto que es tan precioso, la diversidad, sin la cual es imposible que un cuerpo pueda funcionar coordinadamente. Diferentes propósitos, diferentes fines, diferentes usos, pero una meta muy, pero muy clara en el conjunto, no desvirtuar lo que significa la unidad. No existe libertad de poder retirarte a otro cuerpo, no puede haber pluralidad de cuerpos, el cuerpo es uno, y allá es donde debemos estar disponibles a ceñirnos de buena manera. Si vas al versículo 21, notarás allá expresiones claras que nos hablan en contra de lo que significa el individualismo. Dice el texto, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. El apóstol Pablo, tal como mencioné la semana recién pasada, utiliza esta escena del cuerpo para mostrar que cada creyente es parte integral de aquello. Entonces está básicamente apuntando a personas que tienen diferentes funciones. Entonces tienes al ojo que de pronto dice, no te necesito. Y de pronto tienes a la cabeza diciéndole a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y difícilmente encontrarás frases que sean más explícitas en la vida de alguien individualista, ¿no? Es decir, no necesito de tu ayuda, yo puedo solo, no es necesario que hagas absolutamente nada por mí, yo creo que puedo lograrlo. Y puedes apreciar todo eso en diferentes escenas, en el marco familiar, por ejemplo, en las escenas en donde las esposas quieren abrir un frasco hasta que te necesitan
Y ahí entonces puedes demostrar el complemento perfecto que el Señor ha establecido. Y de pronto ves cómo eso ha llegado al marco de las iglesias, en donde creemos que podemos vivir nuestra vida autónomamente, solos, sin necesidad de absolutamente nadie. De hecho, ahí es donde se deriva toda esa concepción que dice, yo no necesito las iglesias, ¿o no? Personas que han leído su Biblia, que de pronto han sido parte de grupos específicos, pero que llegan a la conclusión natural de que podrían, de alguna manera, vivir el cristianismo libremente en la comodidad de su casa. Y de pronto tú puedes escucharles hablar y te van a decir, bueno, si cristianismo implica orar, yo puedo orar en mi casa. Si implica leer la Biblia, yo puedo leer la Biblia en mi casa. Implica orar, bueno, por cierto, o sea, cantar, por cierto, yo puedo cantar en mi casa. Y no quiero persuadirte a que lo intentes. Lo que quiero mostrarte es que limitar la figura del cristianismo a eso es terrible, es terrible. Es porque por lo pronto tienes muy pocas posibilidades de poder sostener tu verdadero cristianismo. Un cristianismo que se manifiesta por medio de la obediencia. Es que no todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre es el que entrará en el reino de los cielos. Un cristianismo que para ser tal debe estar dispuesto a llevar adelante el cumplimiento de las tareas que Dios ha asignado. Unos a otros, unos con otros, unos por otros, que no puedes hacer en el marco de tu casa. Y por cierto, y es porque necesitas un montón de asistencia en un montón de áreas que ni siquiera te has dado cuenta en muchas ocasiones que las necesitas, que puedes conseguir en el marco de la familia de la fe, en la cual Dios te ha hecho parte. Dios te ha hecho parte. Pablo pronuncia un llamado de atención para aquel que sobreestima su propia importancia. Y nota cómo lo ilustra allá. Él está poniendo una escena en donde partes del cuerpo que tienen mayor figuración o significación están menospreciando a otras partes del cuerpo que aparentemente no la tienen como ellos la poseen. El ojo, por ejemplo, por donde entra toda la información que estamos traspasando de manera directa allá a nuestros pensamientos, está diciéndole a la mano, hey, no te necesito, ¿para qué te necesito? Y de pronto la cabeza diciéndole a los pies, decir, no tengo necesidad de ti, yo soy quien piensa, ¿no? ¿Para qué quisiera tenerte? Ahora, si bien eso puede ser promulgado, si bien eso puede ser señalado, lo cierto es que no tiene ningún asidero en la verdad. Y eso es precisamente lo que Dios quiere hacernos notar. Es que hay un peligro terrible con el autoengaño que de pronto toma frases del mundo, las hace propias y las empieza a compartir con los demás, como si fueran grandes, grandes frases, grandes pensamientos de la historia, grandes proverbios que debería recitar, pero que francamente no tienen asidero. No tienen asidero. La cabeza es una ilustración muy descriptiva, ya mencionada, que nos habla de una responsabilidad o capacidad grande, obviamente, vistosa. Pero por cierto, cuando miras la ilustración y la enseñanza bíblica, te das cuenta, francamente, no tiene ninguna razón para pensar que puede funcionar bien sistemáticamente sin los pies. El ojo, que por cierto es una creación fantástica de parte de nuestro Dios, no tiene ningún sentido si logra apreciar lo que puede tomar, pero las manos no están allá para cumplir con la siguiente tarea. Mira lo que dice versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y es bien interesante porque lo que Pablo está haciendo acá es, por un lado, exponer la interdependencia de manera negativa, es decir, no te engañes, el individualismo no debe ser parte de tu vida, debes rechazar aquello, y ahora entonces nos lleva al positivo del mismo principio. Las arrogantes afirmaciones tanto del ojo como de la cabeza que se sugieren en el texto no representan el verdadero estado de las cosas. Pero por el contrario, es completamente correcto observar que los miembros más débiles son absolutamente necesarios. La verdad expresada en el versículo 22 va aún más allá de lo que ya nos ha dicho el 21. Los miembros más débiles del cuerpo son tan indispensables para una actividad provechosa como los demás. De hecho, la expresión que utiliza el texto allá habla de algo que es mucho mayor o mayor en verdad
que debería ser vivido, experimentado, producto de la obra de estos miembros considerados más débiles. A pesar de su papel aparentemente secundario, porque no son tan vistosos, porque no son tan llamativos, porque no tienen que ver básicamente con la oratoria masiva, sino más bien tiene que ver con elementos que son mucho más discretos en sus actos. Son tremendamente fundamentales para que la práctica, la unidad del cuerpo pueda funcionar como debe funcionar. Es importante identificar a los miembros más débiles que Pablo quisiera describir acá. Y obviamente si pensamos en la analogía del cuerpo, hay asuntos allá que pueden ayudarnos a llegar a ciertos elementos del cuerpo que Pablo quiere describir a través de la información que nos está entregando. Puesto que el versículo 22 está contrastando lo que el 21 señala, es razonable pensar que los miembros más débiles, incluso es decir, más secundarios existentes, ni siquiera tienen que ver con la mano y con los pies, es porque ya los mencionó, tiene que ver con otro tipo de miembros o órganos. Bien podría Pablo querer estar hablando de órganos sensibles, muy frágiles en su composición. Hablamos de pulmones, hablamos de riñones, hablamos del corazón, hablamos de elementos que deben su existencia a la composición de otros miembros del cuerpo que están generando protección o cobertura necesaria. Esos órganos internos completamente fuera de la vista, completamente imperceptibles a la lógica exterior del hombre, son tremendamente necesarios. Es que, por cierto, tú podrías vivir sin una mano, tú podrías vivir sin un ojo, de hecho podrías vivir sin los dos ojos y sin las dos manos, pero no puedes vivir sin el corazón, no puedes vivir sin tus dos pulmones, no puedes vivir sin estas áreas sensibles, menos vistosas, pero tremendamente necesarias, vitales para sostener la vida. No se les vitorea, pero cuando tienen que estar presentes, están ahí y hacen lo que tienen que hacer. Y si no fuesen operativos, el cuerpo no podría ser cuerpo, no podría existir. Si pensamos en los hermanos en Corinto y el contexto que el texto nos está entregando, ellos tenían una preferencia manifiesta en cuanto a lo que significaba el don de lenguas. Ellos veían el don de lenguas como el mejor de todos los dones y todos los miembros del cuerpo estaban tratando de buscar tenerlo. Entonces anhelaban el don de lengua pensando que eso los haría estar en una posición mucho más importante. Y obvio, en ese contexto es que Pablo está diciendo lo que está diciendo. No se engañen, es decir, cada uno tiene su propio don, cada uno tiene su propia utilidad y la expresión externa que puede generar un don, que la práctica de Corinto hacía que personas pudiesen desordenadamente pararse en cualquier momento del culto, captar la atención del resto de las personas y parecer al resto como espirituales, francamente no tenía sentido a la luz de lo que la palabra del Señor nos enseña, a la luz de lo que el Espíritu Santo nos está revelando a través de las palabras de Pablo. Él les declara concluyentemente que las lenguas o cualquier otro don de carácter sensacional son incapaces de poder permanecer por sí solos. Es porque no fuiste creado para esta lógica individualista. Y si bien abordaremos todo el detalle que nos falta por aprender y observar de los dones cuando lleguemos allá al capítulo 14, bien vale la pena entender eso, es que esto ya es un asunto que nos hace pensar en la triste realidad en la que muchos se encuentran inmersos. Es que si todos requieren hablar en lengua para realmente reflejar que son cristianos activos, ¿cuál es el sentido de ponerlo bajo la calificación de un don? Si en la práctica cada don contribuye con otros dones para el cuerpo como tal, si todos tienen el mismo don, francamente no tiene sentido. La figura de la diversidad, la figura de la complementariedad para poder ser parte de un cuerpo. Esos dones, con atractivos, dependen de los demás dones para poder subsistir. Esa es la razón por la cual en el tiempo de los Corintios, cuando el don de lengua estaba vigente aún, Pablo dice, si no hay intérprete, no se hable. Es porque los dones necesitan de otros dones para funcionar. Y llevamos eso a la imagen del cuerpo.
a la imagen de los creyentes, tú y yo nos necesitamos para funcionar. Y he dicho eso en varias ocasiones, no lo olvide, Dios a usted y a mí no nos necesita. Él puede hacer lo que Él quiere, tiene el poder suficiente para hacer que las piedras hablen si Él quiere que eso suceda. Pero lo cierto es que tú y yo sí nos necesitamos. Tú y yo sí nos necesitamos. Vaya al versículo 23, por favor, en su Biblia. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. El versículo 23 menciona dos tipos adicionales de miembros no reconocidos. Mientras que el pasaje continúa argumentando que el ojo y la cabeza no pueden funcionar sin el resto del cuerpo, en vez de contar a estos dos miembros como algo insignificante, hace algo especial al mencionarnos otro grupo de miembros, aquellos que parecen menos dignos y aquellos que son menos decorosos. Wow. Bueno, estas dos calificaciones específicas de otro tipo de órganos no son los mismos órganos descritos como los más débiles en el versículo 22. El primero de esos se describe como menos honorables o menos dignos y son parte del cuerpo que son menos atractivos al ojo humano en cuanto a su apariencia. Eso podría o pudiese incluir el tronco, los muslos, los brazos, las piernas, la cadera. De hecho, precisamente cubrimos esas partes de nuestro cuerpo para presentar un aspecto que hace de estos que son indignos en términos de su apariencia externa algo mucho más digno. De hecho, adornamos precisamente estas partes del cuerpo con ropa. No estamos permanentemente tratando de ocupar una máscara para tapar nuestra cara o un antifaz constantemente para poder evitar que nuestros ojos estén mirando, pero sí estamos gran parte del resto de nuestro cuerpo cubriéndolo o adornándolo de la mejor manera. Y el punto de Pablo es que independiente de que puedes considerarlos como menos dignos porque necesitan ser adornados, son tremendamente necesarios, tremendamente necesarios. Por lo tanto, dedicamos tiempo y dinero a cubrir precisamente esas partes de nuestro cuerpo, a diferencia de aquellas que nos parecen mucho más presentables. La segunda categoría del versículo 23 no es completamente diferente de la primera. Habla de aquellos que son menos decorosos y dice que son vestidos, también son vestidos. Pero aquí se trata directamente de aquellos que son cubiertos por razones de modestia, no son cubiertos por razones estéticas, no son cubiertos porque no son tan atractivos como los otros elementos del cuerpo que son vistosos. Estos son cubiertos porque es en la práctica necesario cubrirlo por nuestra modestia. Y se refiere aquí a aquellas partes del cuerpo que tenemos como íntimas o privadas y que las cubrimos. Es bien interesante porque en casi todas las culturas de la sociedad, en la historia, a excepción de algunas tribus que de pronto podrían surgir o que podrías mencionar, las partes del cuerpo privadas han sido siempre tratadas con un cierto nivel de modestia. De hecho, el hecho de que en nuestro tiempo muchas personas estén desechando ese concepto de modestia de ciertas partes específicas de su cuerpo y busquen explorar la exhibición sin inhibiciones, como plantean, lo único que hace es indicar el nivel de depravación del mundo en el cual nos encontramos. Cuando estos miembros son tratados de esa manera, sin el decoro requerido, están obviamente atentando contra el diseño divino. Por otro lado, cuando les tratas con el decoro aceptable, con cuidado y con modestia, llegan a tener más decoro, como dice la palabra. Y déjeme explicar eso, es que en la práctica, la estrategia trazada para el cuerpo de Cristo en estas ilustraciones tratan de mostrar lo que es evidente, puesto que la costumbre del cuerpo físico es tomar aquellos miembros menos visibles y dedicarles esfuerzo, trabajo, un interés especial. ¿Cuánto más debería suceder eso con aquellos miembros del cuerpo que cumplen aquella función? Es decir, miembros en el cuerpo de la iglesia que son más débiles o que necesitan ser tratados con mayor decoro. El punto es este: lejos de ser el concepto correcto, el que
podrían algunos entender que tener un don o tener un carácter mucho más llamativo, mucho más visible, y tomar eso como una razón para ofender y despreciar a aquellos que son débiles o indecorosos. La actitud correcta que debería existir en el cuerpo es que aquellos miembros que tienen mayor significación o relevancia estén atentos, no solamente de la necesidad del resto de los miembros, sino que también estén conscientes de su propia necesidad, de esos miembros del cuerpo, su propia necesidad. De hecho, cuando pensamos eso, nos damos cuenta cómo Dios está forjando esa unidad en donde unos y otros somos tremendamente necesarios. Vaya al versículo 24, por favor, en su Biblia. Dice, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, ¿de qué? Bueno, de cubrirse, obviamente. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más honor al que le faltaba. Las partes más atractivas o funcionales del cuerpo no necesitan de adornos, no necesitan de ser cubiertas. Todo el organismo está ajustándose básicamente a la necesidad de cada miembro. Pero hay otros elementos que requieren ser tratados, necesitan ser cubiertos, necesitan ser cuidados. Los cristianos que son prominentes y dotados no deben llamar la atención sobre sí mismos, sino que deben en la práctica siempre estar pensando en la dinámica del cuerpo. Los cristianos que son básicamente llamativos a los ojos de los demás deberían estar constantemente señalando cómo su gran utilidad tiene que ver con el hecho de ser parte de un organismo vivo que permite que seas lo que tienes que ser. Piénselo así. ¿Qué sentido tiene que alguien pudiese tener una gran capacidad oratoria para poder revelar y manifestar de manera clara la enseñanza de la palabra del Señor si al frente no tiene a nadie? ¿Cuál sería el sentido en la práctica de pensar en el gran privilegio de poder exaltar a Dios a través de la voz y cantar a Él si no hubiese el privilegio de tener personas que pudiesen acompañarnos a través de instrumentos específicos que fuesen tocados? ¿Cuál sería el sentido de poder pensar en la posibilidad de poder servir eficazmente a otros si en la práctica no existe ese otro a quien puede servir? Y no existe ese otro que te dice, buen siervo fiel, siga adelante y dígame cómo yo le sirvo a usted. El equilibrio es francamente precioso, descrito en la palabra. Nos necesitamos el uno al otro, y aún aquellos miembros que te pueden parecer menos útiles o menos llamativos son tremendamente fundamentales. Llama la atención el hecho de que Dios esté poniendo el foco específico en la relación que deberíamos tener dentro del marco del cuerpo, en donde los miembros más prominentes están en la práctica reconociendo, ayudando y sirviendo a quienes no son tan prominentes. Pero ayuda mucho más cuando notas en el versículo 24 cómo el Señor pone un pero en la mitad del texto. Si vas otra vez a tu Biblia, notarás que dice, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Note lo que está señalando allá, es que no solo se trata de una composición que Dios diseñó para que tú y yo nos demos cuenta de que somos necesarios el uno del otro, nos cuidemos, nos tratemos y nos reconozcamos mutuamente, sino que además Dios mismo lo ordenó así. El peso está puesto en su capacidad soberana de haber diseñado el cuerpo de esa manera. Dios es presentado combinando y ajustando diferentes miembros del cuerpo en una unidad completa, de tal manera que cada componente existe en igual dependencia el uno del otro. De hecho, el verbo traducido ordenó, descrito allá en el texto, se usa en la literatura antigua para describir como un artista cuidadosamente mezcla los colores para producir el tono exacto que necesita para su obra. Y así es como funciona. No es que Dios se presenta a sí mismo como antojadizamente diciendo, tú tienes pinta de oreja, oreja. Tú tienes pinta de uña del dedo gordo, uña. Es que Él básicamente está diseñando el cuerpo de Cristo, colocando a cada uno de manera exacta en el lugar donde debe estar para completar esa obra de arte que Él está haciendo con su iglesia.
De igual manera, Dios ha ordenado el cuerpo de manera que las partes menos atractivas sean absolutamente esenciales para la subsistencia y el bienestar de los demás. Él ha hecho un cuerpo armonioso y absolutamente dependiente. Como definición adicional, debería agregar de este equilibrio en el proceso, al final del versículo 24, que se añade la frase, note allá, dando más abundantemente honor al que le faltaba. ¡Wow! En la formación del cuerpo de Cristo, Dios se encarga de generar este equilibrio. Puede ser tremendamente prominente, visual y estéticamente. Y tú podrías ser eventualmente un miembro que requiere ser tratado con mayor decoro o un miembro débil en términos de lo que significa tu composición. Pero si estuvieses en esa condición, debes saber que Dios se ha encargado de compensarte, dándote más abundante honor. Es que piensa en eso. Es increíble, ¿o no? Es porque hay ciertos elementos de nuestra composición física que tienen mucha mayor relevancia ante los ojos del mundo. Entonces, nadie está diciéndole al otro, te quiero con toda mi mano, ¿no? No, te quiero con todas mis pestañas. Es decir, te quiero con todo mi corazón. Y aún en aquella expresión tan sencilla, usted puede apreciar cómo miembros que de pronto no tienen tanta relevancia en términos estéticos son tremendamente notorios porque Dios se ha encargado de darles una connotación, un abundante honor, una abundante funcionalidad. Y francamente, la sola razón de que les necesitamos para poder existir, para poder subsistir, demuestran cuán importantes y relevantes son. El cristiano que está consciente de su propia insuficiencia y está dispuesto en su propia mente a magnificar su insignificancia puede tener gran consolación en la acción estabilizadora de Dios. Eso significa que ni él ni nadie es llamado a ocupar la retaguardia o ser el menospreciado. La igualdad de honor reina dentro de lo que significa la composición del cuerpo de Cristo. No importa lo elevado en la escala de las capacidades funcionales que estés, va a ser reconfortante el hecho de recordar que Dios se ha encargado de darte el honor que requieres para equilibrar la armonía perfecta dentro del cuerpo. Verso 25 nos muestra el propósito de ese equilibrio. Dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón por la cual esto está sucediendo? ¿Por qué en la práctica Dios ha diseñado, Él mismo ha otorgado algunas funciones específicas dentro del cuerpo? Bueno, básicamente para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. Es impresionante, es que si todos fuésemos mano, tendríamos una pelea grande, ¿no? Cuando hubiese que agarrar algo, ¿no? Es que todos iríamos. Si todos fuésemos pies, tendríamos un problema serio para poder ocupar la misma ruta, porque todos trataríamos de estar en la misma senda. Francamente, cuando pensamos en esta diversidad diseñada por Dios, lo que vemos es la sabiduría de Él para que en vez de pelearnos, que es lo que pasaba con los corintios, terminemos amándonos y valorando el valor, la preciosa realidad de tener a otro que ha sido diseñado por Dios para el beneficio del conjunto del cuerpo. Lo que hace Pablo acá es mencionar que la razón de esta diversidad es básicamente para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Si tú simplemente piensas en la historia de los corintios y si nos vamos a lo que significa el contexto de todo este libro, notamos cómo desde el principio, si algo que se nota con profunda claridad, es el hecho de que hay contiendas, pleitos, desavenencias. Desde el capítulo 1, versículo 11, se logra apreciar claramente ese problema en la iglesia. En el versículo 10 del capítulo 1, Pablo está diciendo que les ruega que sean de una misma mente y un mismo parecer, que estén unidos, que no haya entre ellos divisiones. Más adelante nota que el problema de las divisiones tenía que ver con partidismos. Algunos querían enfatizar a quien seguían por sobre lo que realmente era relevante en ser parte de un cuerpo. Y de hecho, Pablo tiene que ocupar como argumentación en el versículo 13 el solo hecho de decir que el cuerpo de Cristo no está dividido, el cuerpo de Cristo es uno solo.
tremenda ilustración que nos hace pensar en el capítulo 12, ¿o no? Es decir, no hay razón para estar dividido cuando realmente nos damos cuenta que nos necesitamos. Otras muestras de disensión se notan en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el capítulo 11. De hecho, la última referencia a divisiones se encuentra precisamente aquí, en el capítulo 12, versículo 25. Personas que están tratando de tomar preeminencia por sobre otros. Hermanos, no hay que ser un observador muy exhaustivo para darnos cuenta, para discernir que las divisiones que agobiaban a los corintios son las mismas tentaciones en las cuales tú y yo podríamos caer y por las cuales tú y yo también nos podríamos dividir. Las divisiones entre los cristianos no están en consonancia con la intención divina. Los celos y las contiendas, que son tristemente muchas veces elementos que afloran en nuestra propia carne, están ahí y están disponibles para ser activadas en lo que significan las problemáticas con otros. Es cierto, va a haber diferencias de opiniones, habrán en momentos específicos diferentes tipos de disputas. El propio apóstol Pablo no estuvo ajeno de esta realidad, describiendo diferentes elementos de aquello en su propio ministerio. Pero la base de aquellas disputas que tienen sentido tienen que ver con aquellas que no están velando por el interés personal, sino que están velando por la gloria de Dios. Por lo tanto, ya puedes descartar un montón de enemistades que de pronto tienes con tus hermanos y que no tienen ninguna justificación en la gloria de Dios, sino solo se justifican en lo que tú crees, lo que tú piensas, lo que tú asumes que la otra persona está pensando, creyendo o haciendo. Y hermanos, si realmente entendiésemos lo que significa el cuerpo, no estaríamos perdiendo tanto tiempo en aquello. No lo estaríamos. La terminología escogida por Pablo en la última parte del versículo 25 expresa un profundo sentimiento. No es una preocupación superficial o casual, sino que es un celo profundo. Él está señalando allá con profunda notoriedad, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. Es que no hay razón para dividirnos si nos damos cuenta que nos necesitamos. Entonces, ¿qué hacemos ya que estamos juntos? Bueno, preocupémonos el uno por el otro. Entonces necesitas la ayuda de la mano para cortar la uña del pie. Por cierto que la necesitas. Necesitas la dirección del ojo para saber por qué caminar debes andar. Por cierto que necesitas a los pulmones para poder respirar con profunda claridad, para poder tener lo suficiente de ímpetu en tus pulmones para poder cantar las canciones que te quedan altas en la iglesia. Por cierto que requieres aquello. Existían divisiones entre los corintios y por cierto estamos expuestos a lo que significa esa realidad y necesitamos, por cierto, asumir que no queremos estar ahí. Queremos vivir lo que significa las no desavenencias, sino la preocupación mutua. ¿Y cuál es el resultado de eso? Mira versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Es que no hay nada más fuerte en contra del individualismo que es lo que aparece descrito ahí. Es que nota, porque para poder en la práctica poder dolerte con otro miembro necesitas estar tan conectado a ese miembro que debes saber las razones por las cuales algo así podría pasar. Para poder apreciar la honra que un miembro recibe y gozarte con él, necesitas estar lo suficientemente conectado para poder asumir aquello. La intimidad resultante en aquellos que valoran y viven el cuerpo de Cristo es lo que permite que en la práctica puedas llegar a puntos como estos, que son preciosos. Es inconcebible que un miembro se duela y que el resto del cuerpo no lo note cuando se entiende que estás dentro del mismo cuerpo. Es inconcebible, ¿no? Es inconcebible. O sea, si te martillas un dedo, es obvio que el resto del cuerpo lo va a notar, ya sea por el dolor o por tu grito, lo va a notar. Bueno, es inconcebible. Bueno, también dentro de lo que significa nuestra realidad eclesiástica de cuerpo de Cristo, no estamos disponibles para notarlo. Por otro lado,
Cuando un miembro es reconocido debido a su competencia o su atractivo, un gozo común debe invadir a todo el cuerpo, a menos que exista una anormalidad, a menos que exista algo impropio. Es inaudito que uno de los miembros se queje del éxito del otro. Es inaudito. Tal analogía revela cuán ridículo es mantener una rivalidad dentro del cuerpo de Cristo. Mis hermanos, esta es entonces en esencia la realidad de la unidad. Dios te ha hecho parte con otros de una unidad orgánica que se llama el cuerpo de Cristo. Dios te ha puesto ahí y te ha dado funciones para poder realizar no solamente tareas específicas a través de los dones que Él te ha asignado, sino además y por sobre eso funciones y tareas porque eres parte del cuerpo que tiene que llevar adelante, es decir, actividades, acciones que son de gran beneficio para otro y por cierto terminan de ser beneficiosas para ti también. Todo eso Dios lo diseñó para poder vivir la virtual armonía que Él desea que sea vivida. Y nos hace mucho sentido entonces, con eso en mente, asumir por qué el Señor Jesucristo está orando antes de morir, que sean uno, oh Padre, que entiendan que tienen que ser uno, como tú y yo somos uno, que ellos también entiendan que son uno. Y así, como el Padre y el Hijo tienen perfecta armonía, viven en coherencia de la manera que tienen que vivir, como cada uno sabe cuál es la función correcta y se complacen mutuamente en lo que significa el servicio. Bueno, así también nosotros, como fieles reflejos de esa unidad, nos gozamos de lo que significa ser parte de un organismo vivo. Apreciamos el valor precioso del compañerismo y la comunión. Rechazamos abiertamente cualquier concepción de individualismo que me hace pensar que no te necesito. Y me expongo abiertamente al privilegio de poder ver cómo tú tienes tanto que me es necesario y cómo tú me permites mostrar tanto de lo que yo tengo que te puede ser necesario. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por tu bendita palabra. Dios, gracias por ser tan claro con ella, Señor, y por poder ayudarnos a nosotros a poder dimensionar este valor precioso, Señor, del compañerismo, de la comunión, de la unidad, Señor, en un cuerpo armónico, Señor, un cuerpo que tú has diseñado de esa manera. Señor, ayúdanos a poder ser tan consistentes como podemos con la realidad del cuerpo. Ayúdanos a rechazar cualquier concepción que pudiésemos tener de inferioridad hacia nuestros hermanos que tienen expresiones del cuerpo más débiles o menos notorias o que requieren ser cubiertas. Pero Señor, también te ruego que permitas que si tenemos esas expresiones en nuestra vida, nosotros no miremos con desdén, con ira, con envidia a quienes son llamativos en el ejercicio de su don. Es que la actitud que tengamos, sea cual sea del carácter pecaminoso, no va a cambiar la posición que tú nos has dado en Cristo. Y por cierto, no va a mejorar la oportunidad que tenemos de poder encontrar el pleno sentido en tu gracia preciosa. Dios y Padre amado, te ruego de todo corazón, nos ayudes a poder valorar y dimensionar que tú lo has hecho así. Y Señor, que en el contexto que tú diseñaste, bajo el formato que tú estableciste, podemos apreciar la perfecta unidad del cuerpo, disfrutando y apreciando la maravilla de mostrar incluso a ese mundo tan individualista allá afuera que nos amamos y que somos tus discípulos por la manera en cómo nos tratamos los unos a los otros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.